En esta oportunidad voy a explicar para la materia de matemática aplicada, para la unidad de derivación, el tema referido a definición y cálculo de derivadas de funciones algebraicas. Para ver esta videoclase, el estudiante ha debido revisar ya los videoclases referidos a funciones y también a límites. Vamos a definir lo que es una derivada. ¿Qué es una derivada? La derivada de una función f de x es aquella función denotada o simbolizada por f' de x, tal que su valor de función en cualquier valor de x de la variable independiente está dado por esta relación. Está definido en función del límite. Acá mi derivada de f' que está simbolizado como f' de x o también como el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Este delta x es un valor infinitamente pequeño que tiende a 0, ¿no? Acá en la gráfica lo podemos observar. Esto representa delta x. Esto es función de x más delta x menos f de x sobre el delta x. Esa es la definición de derivada. Gráficamente, ¿a qué nos referimos con derivada? Derivar una función consiste en determinar la recta tangente a una curva en un punto dado. En este caso, si esta es mi función f de x, al derivar en este punto voy a determinar la recta tangente. Acá tengo el diferencial de y acá tengo el diferencial de x. ¿Qué notaciones son las más comúnmente utilizadas? Si mi variable dependiente es y, entonces puedo decir que la derivada, una forma de representar es f' de x, otra forma es diferencial de y sobre el diferencial de x, o finalmente como y'. Vamos a derivar algunas funciones por definición, es decir, vamos a utilizar esta fórmula que lo hemos anotado en la anterior diapositiva. Me pide derivar por definición f de x igual a x al cuadrado. Acá, fíjense, yo necesito f de x más delta x y también f de x. Entonces, fíjense, voy a resolver, la pregunta es f' de x, la derivada de esta función. F de x ya lo tengo, es igual a x al cuadrado. F de x más delta x, ¿a qué va a ser igual? Donde tenga x en mi función dada, voy a sumarle un delta x para tener f de x más delta x. En este caso, entonces, f de x más delta x va a ser igual. Acá tengo x, por lo tanto va a ser x más delta x al cuadrado. Teniendo ya eso, reemplazo en la función. F' de x va a ser igual al límite de delta cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que representa todo esto. Anoto eso, menos f de x, que es x al cuadrado. Ahora, acá voy a hacer operaciones en el numerador. Este es un binomio elevado al cuadrado y lo voy a desarrollar. Entonces, este binomio al cuadrado, ¿a qué es igual? Cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y menos x al cuadrado. El último término copio tal como está. Puedo simplificar estos dos términos, me va a quedar que f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Este término me quedó 2x más por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Ahora, fíjense, todos los términos tienen delta x, voy a factorizar. F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Si factorizo delta x, me va a quedar 2x más delta x. Acá en el denominador también tengo el delta x y puedo simplificar. Teniendo ya simplificado, voy a volver a reemplazar el límite. Delta x igual a 0. Reemplazando el límite obtengo que f' de x va a ser igual a 2x. ¿Por qué razón? Porque este valor es 0. Entonces, la derivada por definición de x al cuadrado es igual a 2x. Está resuelta esa función. Acá tengo otra función para derivar. F de x igual a la raíz cuadrada de x. Vuelvo a aplicar la definición de límite. Me piden derivar f' de x. Tengo que f de x es igual a la raíz cuadrada de x.
pero no tengo f de x más delta x. Hago algo parecido a lo que hice en el anterior problema. Voy a reemplazar donde tengo x, voy a adicionar el delta x. Y hago eso. Reemplazo estas mis funciones en la definición del límite. F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Representa todo esto. Raíz cuadrada de x más delta x menos f de x menos raíz cuadrada de x sobre delta x. Ahora, acá, para hacer las simplificaciones y las operaciones, fíjense que tengo raíces cuadradas. Entonces, recuerden esto, para resolver este tipo de límite voy a multiplicar por la conjugada, que es lo que hemos hecho en la anterior unidad, ¿no? Entonces, para resolver voy a multiplicar por la conjugada. F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Copio toda la expresión y multiplico por la conjugada. Es decir, esta expresión que tengo con signo negativo le cambio el signo, que es la conjugada. Voy a multiplicar y dividir para no alterar la expresión. Al tenerlo de esa manera, mi primer término va a ser igual raíz cuadrada de x más delta x al cuadrado menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, diferencia de cuadrados perfectos. El denominador copio tal como está. Entonces, ya puedo hacer desaparecer las raíces en el numerador. Voy simplificando. F' de x a qué va a ser igual. Límite cuando delta x tiende a 0, ya desapareció la raíz, me quedaría x más delta x y menos x. El denominador copio tal como está. Acá son términos opuestos x porque tienen signo positivo y negativo y desaparece. Solo me queda el delta x. El denominador copio tal como está. Al tenerlo de esta manera puedo simplificar estos delta x, ¿no? Y desaparece, me va a quedar en el numerador 1. Reemplazo el límite. Acá tengo x más delta x, pero el delta x es 0. Por lo tanto, me va a quedar raíz cuadrada de x por este término más raíz cuadrada de x por el segundo término. Mi derivada f' de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y también está resuelta esa derivada. Ahora vamos a observar en esta tabla fórmulas de derivadas en forma directa. Por ejemplo, si mi función es una constante c, su derivada es igual a 0. Si mi función y es igual a x, es decir, a la variable independiente, su derivada y' es igual a 1. Si tengo que y, mi función es igual a la sumatoria o diferencia de varias funciones, su derivada va a ser igual a u' más b' y más b doble'. Es decir, voy a derivar cada término independientemente. Si y es igual a una constante multiplicado por una función variable, su derivada es igual a, copio la constante y derivo la variable. Si y es igual a x elevado a un exponente n, su derivada es igual a nx elevado a la n menos 1. Si y es igual a u a la n, y' es igual a n u a la n menos 1 por u'. Acá tengo mi función u. Para derivar voy a utilizar la regla de la cadena. Y igual a u por b. La derivada va a ser igual a u' b más u por b'. Y si y es igual a u sobre b, y' va a ser igual a u' b menos u por b sobre b al cuadrado. Ya, en esta otra tabla tengo funciones logarítmicas y exponenciales. En el primer caso, y es igual al logaritmo natural en base a de u, su derivada va a ser igual a la función derivada u' sobre u, logaritmo en base a de e. Si y es igual al logaritmo natural de u, y' va a ser igual a u' sobre u, la función derivada de u, de mi función u. Si y es igual a la u, a es la base es la constante y el exponente es la variable, una función de x. Y' es igual a u' a la u, logaritmo natural de a. Si y es igual a e a la u, sigue siendo el exponente la función que contiene a la variable, y' es igual a u' e a la u. Ahí tienen 12 funciones o fórmulas para derivar
Vamos a derivar ahora diferentes funciones, pero mediante tablas, ya no por definición. Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a x, su derivada, ¿qué va a ser igual? Acá me fijo, y igual a x, su derivada y' es igual a 1. ¿Qué pasa si y es igual a 3 más x? ¿A qué va a ser igual su derivada? 3 es una constante y la derivada de una constante es 0. De x su derivada es 1. Recuerden que cuando tengo una suma o resta, derivo cada término independientemente. Por lo tanto, mi y' es igual a 1. Y igual a 4x. Acá tengo constante multiplicado por variable. Aplico la fórmula 4. Copio la constante y derivo x. La derivada de x es 1, por tanto mi derivada y' es igual a 4. Y igual a x al cubo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La número 5, x a la n. ¿Qué dice la fórmula? Nx a la n menos 1. Entonces tendría, n para mí es 3, x a la n menos 1, 3 menos 1. Por lo tanto, mi y' es igual a 3x al cuadrado. Otra función, y igual x más 1, todo eso al cuadrado. Y', ¿qué va a ser igual? ¿Qué fórmula voy a aplicar? Esta, y igual a u a la n. Entonces tendría, n vale 2, x más 1 a la n menos 1, que sería 2 menos 1, por u'. U para mí representa este x más 1. Entonces la derivada de x más 1, ¿a qué va a ser igual? La derivada de x es 1 y la de 1 es 0. Entonces la derivada de todo esto va a ser solamente 1. Por lo tanto, mi y' es igual a 2x más 1, que multiplica a x más 1. La siguiente, y igual a x menos 1, que multiplica a x al cuadrado más 2. ¿A qué va a ser igual y'? Es un producto. Voy a aplicar la fórmula 7, u por b. ¿A qué es igual u por b? Y' es igual a u'b más ub'. Eso voy a aplicar ahora. Y' es igual u', derivada de mi primer término. Esto representa u. La derivada de todo esto es 1. Entonces me va a quedar 1 por b, que sería x al cuadrado más 2, más u representa x menos 1 por la derivada de este segundo término. Este segundo término, la derivada de x al cuadrado, aplico la fórmula 5, que sería 2x. La derivada de 2 es 0, por lo tanto desaparece. Haciendo operaciones, y' es igual a x al cuadrado más 2, más 2x al cuadrado menos 2x. Por lo tanto, reduciendo términos, mi y' va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2x y más 2. Otras funciones. Y es igual a x al cuadrado más 6 sobre x al cubo menos 3. ¿Qué fórmula puedo aplicar para derivar esta función? La número 8. Y igual a u sobre b. Desarrollo en base a eso. Y', que es igual a u'b menos ub' sobre b al cuadrado. Entonces aplicamos. Para nosotros u representa todo el numerador y b todo el denominador. Voy a aplicar la fórmula. B al cuadrado en el denominador, x al cubo menos x al cuadrado. u'b, derivada del numerador, va a ser 2x. Por b, copio tal como está el denominador. Menos u es mi numerador, x al cuadrado más 6. Por b', derivada del denominador, que va a ser 3x al cuadrado menos u. Ya tengo derivada mi función. Ahora voy a hacer operaciones. Hago desaparecer los paréntesis en este primer término. Acá hago la multiplicación de estos dos términos y obtengo todo esto. En el siguiente paso hago desaparecer todos los signos de agrupación. Como es negativo, va a cambiar el signo de cada uno de los términos que tengo acá dentro. Y me quedaría toda esta expresión. Haciendo simplificaciones me va a quedar menos que y' es igual a menos x a la cuarta, menos 19x al cuadrado más 6 sobre todo este denominador al cuadrado. Y está resuelta esa expresión. Siguiente función. F de x es igual, paréntesis o corchete, 2x más 1 sobre 3x menos 1 al cuadrado. ¿Cuál va a ser mi fórmula principal para derivar? Acá me fijo. Voy a utilizar la fórmula número 6.
Y también voy a utilizar la regla de la cadena para poder resolver porque es una función un poco más compleja. Entonces, f' de x a qué es igual. Aplico la fórmula u a la n. Dice la fórmula n u a la n menos 1. Para nosotros n es 2. U a la n menos 1. U es todo lo que tengo acá dentro. 2x más 1 sobre 3x menos 1 a la n menos 1 elevado a 2 menos 1. Por u', es decir, la derivada de toda esta expresión. Todavía no lo voy a derivar, dejo pendiente esa derivada. Por eso estoy aplicando la regla de la cadena, es decir, no voy a derivar todo de una vez, sino lo voy a hacer paso por paso. Me queda pendiente esta derivada. Entonces, siguiente paso, f' de x va a ser igual. Copio esta primera parte, mi exponente 2 menos 1 va a ser 1, que ya no necesito anotar. Ahora derivo lo que me faltaba, que es esta segunda parte. Entonces, para derivar esta segunda parte, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula número 8, u sobre b. U representa ahora en esta fórmula el numerador y b el denominador. Y derivo. El denominador va a ser 3x menos 1 al cuadrado. En el numerador voy a tener u', derivada del numerador es solamente 2, por b que sería 3x menos 1, menos la derivada del denominador de b, que es 3, por u. U se mantiene, 2x más 1. Estoy aplicando esta fórmula. Ya tengo reemplazado o derivado toda mi expresión. Hasta ahí ya tengo todas mis derivadas. Ahora solamente hago simplificaciones. Este primer término copio tal como está. Acá voy a hacer desaparecer paréntesis y me queda toda esa expresión. Acá me quedaría, después de reducir esta expresión, el denominador es 3x menos 1 al cubo. Acá estoy uniendo todos estos términos. Acá me ha quedado 2 por 2x va a ser 4x, 2 por 1 va a ser 2. Es esta expresión, este primer término. Y de acá se observan los 6x se van, me va a quedar el menos 5. Finalmente hago las operaciones y simplificaciones y mi f' de x va a ser igual a menos 20x menos 10 sobre 3x menos 1 al cubo. Y está resuelta también esa expresión.